Hoy en Enfoque TV contamos con la presencia de un dirigente sindical de los más formados políticamente, ¿no? Porque uno lo puede escuchar y lo puede escuchar también con definiciones políticas, con definiciones sociales, con definiciones intelectuales incluso. Es un lujo contar hoy con Omar Plaini, secretario gremial de Canillitas y senador provincial por La Plata, ¿no? ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes, Emiliano, Gustavo, todo el equipo. Gracias por la deferencia de convocarme a charlar un rato de la actualidad, de nuestras cosas, de la militancia. Así que el agradecido soy yo y, bueno, un gusto estar con ustedes. Lo mismo, Omar, para nosotros también es un gustazo. Emi, te doy el pie también para lo que quieras agregar ahí. Sí, nos parecía interesantísimo. Nosotros venimos con este ciclo hace primero presencialmente y después lo hicimos bajo este formato de grandes dirigentes y dirigentes gremiales que se suman a charlar con nosotros, un espacio que le da voz y además nos parecía buenísimo tenerte a vos con nosotros, un cuadro sindical que, como decía Gustavo, puede hablar de todos los temas. Así que un placer. Nada, un poco la idea era arrancar por tu vida, por tu historia, por cuáles fueron tus inicios, un poco siempre es lo que hacemos con los compañeros y compañeras que se suman a este programa, que nos cuentes un poco cómo arranca tu vida militante, para ponernos en contexto y arrancar la entrevista. Bueno, muchas gracias. Bueno, como todo hombre de mi generación o mujer de mi generación, arrancamos en los 70. Formo parte de aquella generación, de aquella hermosa generación que tanto reivindicaba Néstor Kirchner, y ya de muy jovencito, 16 años, empecé a militar en la básica que estaba José Villaflor, un hombre que venía del PB, de la familia Villaflor, ese es mi origen. Empecé a militar allí y sobre todo poniendo por delante mi sentido de pertenencia a la clase obrera, así que empecé con diversos trabajos de pibe, casi siempre ligado a los diarios porque un tío mío era canilla. Finalmente fue mi profesión de casi 50 años. También pasé por empresas como Firestone allá en los años 70, donde, bueno, una histórica toma de la fábrica en pleno conflicto con Chile en diciembre del 79, muy conocida por todos, donde hay un grupo de 4 o 5 compañeros fuimos protagonistas. Obviamente no la pasamos bien después, pero esto tiene que ver con el compromiso de una clase que es la única clase que yo considero que existe, la clase trabajadora. Después, por la deformación cultural, comunicacional y hasta conceptual, se habla de distintas clases. No, hay una sola, la clase trabajadora. Después hay sectores políticos, sectores empresariales, sectores sociales, pero clase, hay una sola clase, desde mi mirada, que es la trabajadora. Mi compromiso viene de allí, desde siempre, y bueno, he tenido la posibilidad de que el gremio, el cual es mi profesión, que es vendedor de diario, cariñosamente llamado Canillitas por aquel gran luchador social, más allá de dramaturgo y extraordinario escritor que fue don Florencio Sánchez, nos bautizara. Y de ahí en más, bueno, toda mi vida militando en el campo, como decíamos en los 70, tenemos que organizar y formar, como bien nos definía nuestro creador Perón, cuadros integrales. Y el cuadro opera en la circunstancia que está. Puede ser en el barrio, puede ser en la unidad básica, puede ser en la parroquia, en el sindicato, puede ser en una institución civil. Y bueno, uno trata de formarse allí y he operado en las circunstancias que me ha tocado y generalmente lo mío a partir de lo sindical, sin dejar de lado lo barrial, lo político, lo partidario, lo institucional a través de una representación del pueblo. Así que este es mi origen y me considero un militante de toda la vida y trato de aportar la experiencia, en este momento la experiencia que uno ha adquirido y también las convicciones que uno trae desde esa historia tan rica que nos ha forjado a partir del advenimiento del peronismo y fundamentalmente de Juan Perón y Eva Perón. Y Omar, ¿cómo transitó ese joven Plaini que iniciaba en los 70 en un contexto de dictadura cívico-militar, su militancia? Y muy difícil, ya te digo, que nosotros en el año 79 hicimos un paro con toma de fábrica en la empresa Firestone de neumático
bueno, nos costó muchísimas cosas, entre otras algún compañero desaparecido, nosotros despedidos y perseguidos, y fue muy difícil en una época que nosotros teníamos la obligación de recuperar la democracia, el pueblo tenía que recuperar la democracia, y el sindicalismo jugó un papel central en aquel momento, al igual que jugaron las madres, las abuelas, pero recordemos que de la totalidad de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, la mayoría eran compañeros delegados de base, algún dirigente sindical de la superestructura también, y se jugó un papel fundamental, que viene del 55 para acá, ya que hablamos del 55, hace unos días se cumplió un recordatorio más de aquel fusilamiento que hicieron de más de 800 hombres y mujeres del pueblo, más de 300, muertos y más de 800 que terminaron heridos en la querida Plaza de Mayo, y se atacó en aquel momento no solamente la Casa de Gobierno, sino la residencia presidencial y la propia CGT. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que fueron años difíciles, pero la convicción pudo más y finalmente logramos recuperar la democracia en el año 83, obviamente pagando y muchísimo porque los mejores cuadros nuestros ya no están, pero seguimos en la convicción, de cientos, miles, seguimos en la convicción que finalmente lograremos los tres ejes centrales que nosotros hemos acuñado ideológicamente, que es la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, que son los grandes principios, o los tres principios, mejor dicho, que tiene el peronismo como pensamiento filosófico, político, ideológico, y hoy nos encuentra en esta realidad dura, difícil, pero seguimos dando la batalla. Omar, y en esto que vos decías de una dura realidad que interpreto que también hay un poco de la situación social y de la pandemia en la que está atravesando el sector, ¿cómo está la situación del sector? Más que nada por la pandemia, pero también por los avances tecnológicos. ¿Cómo vienen llevando ustedes la actividad? Mirá, nosotros hace muchos años que venimos planteando esto. Nosotros llegamos al sindicato en el 2006, luego de una dura batalla de casi 20 años como opositores, con muchísimas derrotas en el medio, pero con la convicción de que queríamos un sindicato de puertas abiertas, queríamos un nuevo tiempo, una nueva construcción sindical de una manera mucho más participativa, mucho más protagónica, mucho más democrática. Lo logramos finalmente. Pero ya cuando ingresamos al sindicato en el 2006, en la actual comisión directiva, que ya ha renovado su mandato en varias oportunidades, nosotros planteábamos allí que había un cambio de paradigma. Estábamos en la era de la revolución digital, ya profundizando la revolución digital. O sea, por lo tanto, la circulación del papel ha caído a los niveles inesperados para muchos, esperados para nosotros porque sabíamos que si el ludismo no pudo con la máquina, no íbamos a poder nosotros con la revolución digital, esto era clarito. Entonces tenemos que transformar, como digo siempre, el viejo kiosco de diarios y revistas como conoció la ciudadanía argentina y como uno de los sistemas más reconocidos en el mundo por su eficiencia, por su solidez, por su rapidez, transformarlo en una unidad polifuncional de servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el kiosco debemos incorporar las distintas tecnologías y que el kiosco, por las características que tiene, que está en la geografía barrial, tanto en la centralidad como en la periferia, 360 días al año, nosotros ahí podemos brindar una serie de servicios a la comunidad, como le denominamos, más allá de lo informativo y de lo cultural, porque también es cultural, el libro llegó en su momento al kiosco. Nosotros debemos brindar servicio al vecino y a la vecina que no tiene la capilaridad otro sector como el nuestro. ¿Esto qué significa? Si ustedes me preguntan, desde la publicidad en los escaparates, pasando por el e-commerce y terminando por el cobro de servicios. Esto es mantener el tejido social nuestro, mantener los puestos de trabajo y intentar recuperar, pero ya no va a ser sobre la base de la circulación del diario y la revista, que obviamente ha caído a los niveles mínimos. Si bien entiendo que no va a desaparecer, como no desapareció el libro, no va a desaparecer el diario, más allá que muchos ya están en plataforma digital, los días de semana, hay experiencias locales, experiencias regionales y internacionales, obviamente, pero nosotros confiamos en ese eje estratégico que es el kiosco. Primero porque el Canillita se transforma en un actor central en la barriada, incluso de más confiabilidad que un agente de seguridad, a tal punto que nosotros tenemos la llave de los edificios,
se van de vacaciones nuestros clientes y vamos a darle de comer a la mascota o regamos las plantas. O sea, porque llevamos más de 100 años, una actividad centenaria, que estamos allí, que es familiar, que viene de generación en generación, y además somos un punto de recepción y de información extraordinario. O sea, nosotros recepcionamos y difundimos. O sea, el Canilla termina siendo un personaje popular, como decía Florencio Sánchez, no solamente querido, sino instruido y leído, porque nos llega la pluralidad de las ideas. No hay punta de góndola en nuestros kioscos, nosotros no hacemos preferencia. Entonces, si uno quiere encontrar un espacio democrático, qué mejor que un kiosco, que está aquel editor que tira una poquísima cantidad de ejemplares o el que más tira ejemplares. Entonces, esto es muy importante para nosotros, pero obviamente tenemos que reinventarnos para ir acompasando el avance científico y tecnológico, que es imparable, y no lo vamos a hacer nosotros desde los kioscos de diario ni desde nuestro sindicato, pero sí tratar de reinventarnos para continuar manteniendo sobre todo las fuentes laborales de tantas compañeras y tantos compañeros. Muy interesante, Omar, lo que planteás del rol del Canillita, y parafraseando a Juan Domingo Perón, su rol en la comunidad organizada, ¿no? En esta cuestión del vínculo social. Y te quería consultar, en clave pandemia, en clave coronavirus, ¿cómo afectó al trabajador Canillita esta pandemia? ¿En qué se vio complicada su tarea laboral? Mirá, la primera dificultad que tuvimos que sortear cuando el presidente nos incluye como trabajadores esenciales. Muchas compañeras y muchos compañeros tenían temores que nos estábamos arriesgando porque estamos en la vía pública y estamos conectados con toda la sociedad. Bueno, eso el sindicato tomó la decisión, obviamente, y celebramos que estuviéramos dentro de los trabajadores esenciales y no dejásemos de trabajar. Incluso con la situación de que más de un compañero o una compañera durante un tiempito no abrió el kiosco por temores al contagio. Sí. Bueno, luego eso fue reconocido por el conjunto que nosotros representamos. Obviamente aportamos lo que debe aportar un sindicato, barbijos, alcohol en gel, guantes, todas las medidas sanitarias que podíamos aportar. Lo hicimos y después tuvimos que enfrentar una situación bastante desagradable con sectores de la comunicación, mejor dicho, de la difusión y la información. La comunicación es algo mucho más grande y tenemos que hablar de la fibra óptica, pero de aquellos colegas de ustedes que difunden e informan, y hubo algunos colegas de ustedes que empezaron a comprar aquellas barbaridades, entre tantas que se dijeron por esta pandemia, de que el papel era un contaminante. Tuve que salir rápidamente en representación de nuestros compañeros y compañeras a debatir esto. Obviamente no me dieron el derecho a réplica que yo esperaba en el mismo lugar, lo logramos en otro. Finalmente eso dimos una dura batalla y quedó claro que no era contaminante en ningún tipo de superficie, sino que la contaminación venía fundamentalmente tratando de mantener siempre el barbijo, que era la clave de la contaminación de este virus silencioso y este enemigo tan mortal que tenemos e invisible. Después vino, obviamente, la etapa de las dificultades que nos generó a la revolución digital, a la crisis que arrastrábamos del anterior gobierno de Macri, que fue tremenda, porque los trabajadores se quedaban sin trabajo, el poder adquisitivo se cayó más del 20%, todavía complicaba mucho más la situación nuestra. Y la pandemia dejó de circular las personas, obviamente, porque había que cuidarse. Entonces, acercarse a un kiosco no era una cosa cotidiana. Si bien los compañeros y compañeras que tienen reparto diario lo dejan bajo puerta o suscripciones, más o menos la defendían, pero después están los otros compañeros que dependen de que se acerque el vecino, la vecina o quien transita por allí a un puesto de diario. Pero lo fuimos llevando. Y también tuvimos la posibilidad de tener, a través de nuestro reclamo, alguna asistencia del Estado. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof adecuó una ley que era para las pymes, el programa Preservar Trabajo, que nos permitió incorporar una cantidad importante. Nosotros la mitad de nuestro padrón, te diría, o un poquito más, es todo conurbano, es provincia, es conurbano bonaerense, más que capital. Y allí pudimos ser asistidos con el 50% del salario mínimo vital y móvil todos los meses, lo estamos ahora recibiendo. Eso fue muy importante para nosotros. También haber recuperado, luego de reclamarlo, de volver a ser ministerio, se había caído una dirección que había diarios y revistas,
volver a recuperar eso, tener un hombre cercano a nosotros hoy en la dirección de Diarios y Revistas, que cuanto menos nos sirve para tener conocimiento de lo que está sucediendo, no es un dato menor. Así que fuimos gestando muchas cosas, también algo que no esperábamos nunca que nos iba a suceder, pero bueno, que llega en esta situación de pobreza e indigencia. Tuvimos que conseguir alimento y armar bolsones de alimento, también nosotros comprar alimento para muchas compañeras y compañeros que están en la periferia, en lugares muy pobres, donde es hoy difícil vender un diario y una revista. Así que lo fuimos llevando, pero la pandemia para nosotros, como para el resto, es tremenda, pero en nuestro caso en un momento fue aún peor por la situación que está la actividad. Omar, hablabas recién de la situación en la provincia de Buenos Aires en relación a la pandemia, pero me parece también en relación a la situación social. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves vos la situación de la provincia de Buenos Aires con Axel como gobernador y qué contrastes ves en relación a la gestión pasada, teniendo en cuenta la dificultad, ¿no?, de la situación económica en pandemia? ¿Qué balance positivos y negativos haces? No, es tremenda la diferencia. Realmente el gobierno provincial actual nuestro ha hecho un cambio 180 grados en todas las áreas que ustedes busquen, no solamente la salud, cuadruplicando la asistencia sanitaria en cuanto a hospitales, a atenciones, a presupuesto. En todas las áreas el gobierno de la provincia ha dado un salto muy grande, muy notorio, inclusive con un gabinete con cuadros muy formados, muy capaces. El salto es notorio. La diferencia con respecto a la anterior gobernadora se manifiesta cotidianamente. La inversión que está haciendo el gobierno de la provincia, la asistencia a las pymes, a los trabajadores con este programa que yo recién les mencionaba a ustedes, la obra pública que se está funcionando y reactivando. Bueno, todo en el área de salud. Ya se han vacunado 6 millones de bonaerenses, algo así como 4.800.000, 900.000 con la primera dosis y casi 2 millones con la segunda dosis, y ahora está comprando vacunas. Hemos aprobado también nosotros acá en la legislatura, está comprando algo así como 15 millones de vacunas de distintas procedencias. No, la tarea del gobernador de la provincia y su equipo es una tarea que no hace más que reivindicar nuestra concepción del campo nacional y popular, y con cuadros muy importantes. Tiene cuadros muy importantes, con experiencia y jóvenes también, que hay que resaltarlo realmente, y que creo que eso se va a ver reflejado ahora en las elecciones de este año, seguramente. Y esa gestión en provincia, Omar, en comparación a la gestión en Ciudad de Buenos Aires, ¿también notás estas diferencias que se podían marcar con la gestión de Vidal? Yo te doy un solo ejemplo. Nuestros compañeros canillitas de la provincia de Buenos Aires están siendo asistidos por la gobernación con un programa donde nos incluye para paliar la dificultad que tenemos en la pandemia. En Capital nunca tuvimos absolutamente ninguna respuesta. Al contrario, estamos lidiando todos los días para que no nos corran un puesto de diario, para que no nos saquen un puesto de diario. Mirá la diferencia que hay, es tremenda. Además de no tener ningún tipo de diálogo, porque es mentira que ellos son dialoguistas, mienten todo el tiempo. Al contrario, nosotros dialogamos, aún desde las diferencias corresponde. Además, en democracia lo que uno defiende son ideas, y eso no nos debe impedir sentarnos en una mesa más allá de las grandes diferencias que haya. No es notoria la diferencia, no hay punto de comparación. Yo lo puedo manifestar en mi actividad, otro lo manifestará en otra, y sí, además lo estamos viendo en la gestión, ¿no? Una ciudad totalmente rica en ingresos y una provincia que tiene, digamos, juega en desventaja en ese sentido. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires va llevando una gestión buenísima. Claro. Omar, es impresionante la diferencia, y el ejemplo que acabas de citar es contundente. En definitiva, cuentan con el apoyo los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires tienen que ir lidiando con la falta de diálogo incluso. O sea, la democracia no es apretar un botón, aparentemente, como había dicho Mauricio Macri, que pensó que era apretar un botón nada más. Esto de tener que hablar, de dialogar. Demasiadas barbaridades dijo ese hombre, y sigue diciendo todavía. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. El programa nuestro de la provincia de Buenos Aires, yo se lo trasladé a una provincia del norte argentino, más precisamente a la provincia de Santiago del Estero, y ayer me llamó el secretario general del Sindicato de Base de Santiago, que comparte conmigo la conducción de la Federación Nacional de Canillita,
Y él llevó ese programa, lo solicitó, yo se lo envié hace un mes, y ayer la provincia de Santiago del Estero, el gobernador le dio un subsidio a cada uno de los afiliados del sindicato de Canillitas de Santiago, si no me equivoco, creo de 35.000 pesos a cada uno. Mirá la diferencia. Mirá cómo los hechos buenos, los hechos importantes, la asistencia a los que más necesitan y menos tienen, cómo ha estado presente también y cómo se pudo traspolar una situación de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Santiago del Estero. Bueno, estos son hechos concretos que el Frente Nuestro va realizando en dificultades enormes. Vamos a ser claros, tenemos una manta corta hoy, que es esta pandemia, ¿no? Más todas las consecuencias que veníamos arrastrando y lo que genera la pandemia. Perfecto. Omar, y en esto, digo, para hacer siguiendo con la discusión, ¿no? Del contraste provincia-ciudad y un poco también la mirada, ¿no? Campo popular y el neoliberalismo. ¿Cómo fue la situación que atravesaste durante el neoliberalismo macrista, la situación feroz de intervención que hubo sobre tu sindicato? ¿Y por qué crees? Porque hubo varios sindicatos intervenidos y Canillitas fue uno de los primeros que lo tuvo que padecer. ¿Se lo atribuís a alguna discusión vinculada a la pluralidad de voces o a alguna intencionalidad particular del gobierno? Sí, claro. Canillitas fue el primer intento de disciplinamiento del movimiento sindical argentino, de eso no hay ninguna duda, no lo digo yo, lo dicen organizaciones hermanas y en ese momento lo hablamos en CGT. Yo tenía la responsabilidad de ser el secretario administrativo de nuestra Confederación General del Trabajo y esto sucedió por una causa que ya había prescripto nuestra del ingreso a una asamblea en el año 2013, que ya había prescripto la causa, que no tenía ningún sentido, como pasa en todos los sindicatos. Una lista opositora hacía sus reclamos, sus denuncias, fue a elección, perdió, más, nosotros sacamos el 93% de los votos, ellos el 7%, no obstante ellos armaron una causa de carácter penal por el ingreso a la asamblea que se elige junta electoral. La causa quedó allí, era un supuesto delito de orden privado, o sea, una adulteración de documentos de orden privado. En el 2017, que la causa estaba prescrita, nosotros ya teníamos un nuevo periodo electoral, hablamos con nuestros profesionales, bueno, mirá, avancemos para la convocatoria y también veamos qué pasó con esta causa, simplemente para verificar. Bueno, y cuando la actual vicepresidenta de la Nación lanza su candidatura para senadora, estamos hablando de 2017, obviamente soy de los primeros dirigentes sindicales, si no el primero, que salgo públicamente a apoyar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para senadora por mi provincia, como buen bonaerense de toda la vida, de la provincia de Buenos Aires. Y oh casualidad, a las 48 horas, esa causa se mueve, que estaba prescripta, y para que no prescribiera, pasaron el supuesto delito de adulteración de documento privado, lo pasaron a público. ¿Qué significó esto? Que de 2 años pasara a 6, por lo tanto no prescribía, pero no solamente eso, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ¿qué hace? Paso de imputado a procesado y además modifica la carátula de la causa, me procesa, me destituye del sindicato y ordena al Ministerio de Trabajo que nombre una comisión interventora. Esto fue así y fue tal la barrabasada jurídica que cometieron que es la intervención más corta de la historia de la humanidad, duró 34 días. Esto fue el 3 de julio del 2017 y nosotros en los primeros días de agosto ya estábamos a los 34 días, ya habíamos recuperado el sindicato porque la Cámara Federal de Comodoro Pi, a la que fui por motus propio, frente a la sugerencia de los abogados penalistas nuestros, me presenté a declarar lo que había significado aquella asamblea, cómo fue el ingreso, cómo fue la situación. Creo que salí de ahí y ya redactaron el levantamiento de la causa, porque no pasaron 36 horas en el sindicato que ya la causa, o sea, salí todo, en mi caso y 4 compañeros más, limpios de culpa y cargo, redimidos en nuestros derechos, nos entregaron el sindicato de nuevo, ya no fueron 150 gendarmes con 10 carros de asalto como esa mañana fatídica del 3 de julio, sino que vinieron unos pocos gendarmes, nos restituyeron todo y bueno, nosotros recuperamos el sindicato, pero eso fue claramente político y esto hay que enmarcarlo dentro del contexto de todo lo que hemos vivido, que después nos enteramos de la causa Magdalena Arribas, los 36 procesados, el espionaje que hicieron con la expresidenta, bueno, 8 veces en un día la citaron a declarar, intendentes, dirigentes sindicales, hasta los propios espiaban porque, bueno,
el expresidente tenía la costumbre de espiar a la familia, como no iba a espiar a sus allegados y mucho más a los que lo enfrentaban a él políticamente. Pero bueno, fueron 4 años muy duros donde nosotros estuvimos en la calle todo el tiempo. ¿Y qué decíamos siempre? En el Frente Sindical, la Corriente Federal, la CTA, todos los que estábamos en la calle, parte de la CGT, ¿qué decíamos nosotros siempre? El único lugar que no nos pueden echar es la calle. Y yo recuerdo, perdonen que sea larguero en esto, pero algo que fue tremendo. El 30 de abril del 2018, un grupo de sectores del movimiento sindical, del Frente Sindical, la Corriente, la CTA, nosotros lanzamos uno de los tantos paros nacionales y lo lanzamos nosotros solos. Recuerdo que ese día hubo desmanes, que ellos mismos infiltraban los servicios de inteligencia, donde había manifestaciones nuestras, y esta señora que ahora anda por todos los canales, que nos agravia constantemente, que es la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nos inició una causa a 4 dirigentes, a Pablo Moyano, a Sergio Palazzo, a Hugo Yasky y a mí, una causa por algo que no sucedía desde la dictadura. Nos inició una causa por asociación ilícita ideológica. Ustedes tienen en cuenta lo que estamos hablando, ¿no? En plena democracia nos presentó una causa penal en un juzgado de Morón. Ese fue el contexto que vivimos nosotros. En la calle, en la pelea, en cualquier momento te intervenían o te llevaban detenido o te imputaban algo. Bueno, por eso pongo de referencia a quien más lo padeció, que fue la vicepresidenta de la Nación, pero muchísimos hombres y mujeres del campo nacional y popular vivimos cosas muy parecidas, muy injustas y muy dolorosas, porque detrás de cada uno de nosotros hay un contexto familiar y de amistad muy grande, como me pasó a mí ese día, que bueno, un colega, uno de estos periodistas, entre comillas, yo era diputado en aquel momento, decía, Plaini está trincherado en el sindicato, y mi mamá, que en ese momento, hoy tiene 95, en ese momento tenía 92 años, le decía a mi hermano, decile a Omar que se entregue, que no se resista. Yo tenía 150 gendarmes que no me dejaban mover, no estaba trincherado, no podía salir a hacer declaraciones. Pero bueno, aquí está el problema que yo digo de la desinformación que seguimos, aún hoy se sigue padeciendo, ¿no? Omar, hablamos de... Sí, claro. Hablábamos de la actual vicepresidenta de la Nación como emblema, ¿no? Si se quiere, de esta persecución. Y esta semana reapareció en la inauguración de obras en un hospital de niños junto a Axel Kicillof y volvió a hablar de el Gran Diario Argentino, que es otra de las patas que todavía no nos hemos referido. Y te invitamos ahora a escuchar lo que dijo Cristina y a introducir el tema de la información o la desinformación del Gran Diario Argentino en todo esto. Lo vemos. A la FAO me habían invitado a dar una conferencia sobre el hambre y entonces fui a Roma y a los 2 días de regresar, un diario muy importante, el Corriere della Sera, lo voy a decir porque fue condenado, así que no estoy, el Corriere della Sera, dijo que la presidenta argentina, o sea yo, había ido de compras, de shopping, y que había ido a una joyería muy famosa, no voy a hacer propaganda, pero es una joyería súper top, y que había comprado joyas por más de $100.000, 100.000 euros, pues estábamos en Europa, obvio, y también había ido a una casa de sábanas, esa sí no la tengo, Pratesi, pero parece que es muy, muy, muy impresionante, que vende sábanas de seda y algodón egipcio y no sé cuántas cosas más, y también. Y la verdad que me dio mucha bronca porque era claro, primero que era mentira, pero segundo que era la contracara. Fue a hablar del hambre y mirá lo que hizo, se fue a comprar joyas y demás. Y la verdad que estaba acostumbrada acá en mi país a leer en los diarios. El Corriere della Sera es tan importante como el Clarín. No, miento, me corrijo. Como Clarín no hay nada en ninguna parte del mundo, me corrijo. El nivel, no, me corrijo. Mala mía, no es así. El grado de concentración y de repetición al unísono que tiene una noticia que aparece publicado en el Gran Diario Argentino, que se replica inmediatamente por toda la red de noticias, de cables, de canales del interior, etcétera, etcétera, etcétera,
no existe en ninguna parte del mundo, porque en todas partes del mundo hay legislación que impide ese grado de concentración mediática. O sea que el único país que pasa esto es este. Bueno, es verdad que cuando uno dice el gran libro argentino, se está quedando corto. Hizo bien en corregirse, sí, claro. No. Siempre lo dije, alguna vez esto lo hablamos con el querido Néstor. Y también creo que lo hablé con la vicepresidenta. Yo suelo decir siempre con los jóvenes como ustedes, que me invitan a alguna charla o a contar alguna experiencia. Siempre digo lo mismo, después que te enfrentás con Clarín, cualquier enemigo es chico. Realmente estamos hablando del poder en la Argentina junto con Techín, son los que definen. Fíjense que en plena pandemia, Pablo Roca, comenzamos la pandemia, despedía 1.450 trabajadores y ni se despeinó, y todavía estamos contando. Entonces, lo mismo sucede con este grupo que desinforma, pero ese es un problema nuestro. Yo coincido con Cristina Fernández de Kirchner en su evaluación. Lo que digo es que nosotros, en ese sentido, tenemos que darnos una política mucho más profunda en cómo difundimos y cómo informamos, porque eso, en la democracia moderna, cómo se difunde y cómo se informa es estratégico. Por eso les dije que la comunicación es la fibra óptica, es como discutir en la revolución industrial la llegada del tren, es discutir la fibra óptica hoy. Pero cómo difundimos y cómo informamos es estratégico, porque ellos te fijan la agenda todo el tiempo. Por eso, yo de entrada le dije a ustedes que yo escuchaba a ciertos colegas de ustedes. Soy un hombre que trato de leer todo lo que me llega, no hay tiempo para eso, pero a mí me gusta leer a los colegas que decodifican la política. Tanto como leo a algunos nuestros, leo a algunos de ellos también, que la decodifican la política. Lo que no creo que hay que entrar en el golpe por golpe. Yo creo que nosotros debemos entrar en la discusión de ideas y no seguir el juego de la noticia que ellos te instalan. Porque nosotros seguimos repitiendo un viejo error que tenemos. Ellos, por el poder que tienen de concentración mediática, te instalan la agenda y nosotros detrás de ellos seguimos. Entonces repiqueteamos la agenda de ellos y no hablamos sobre lo que nosotros generamos y hacemos. Y ahí me parece que hay un error que debíamos revisar. Primero hago mi propia autocrítica. Reconozco que el sindicalismo hoy no tiene un programa, que la CGT con 90 años de historia no hemos logrado consolidar en este tiempo digamos, un programa, una metodología de elección de las autoridades, de muchas cosas que nos debemos todavía, porque cuanto más fragmentados estamos, más nos terminamos perjudicando, pese a que el sindicalismo argentino sigue siendo uno de los más reconocidos del mundo y de más avanzada en toda la América Morena en derechos, pero aún así tenemos muchas dificultades. Y digo para los otros también, en el caso de la información y la difusión, yo creo que ahí radica una todavía de las debilidades que tiene nuestro gobierno nacional y que tiene que mejorar muchísimo, porque si no ellos te van ganando esa batalla. Y en esa batalla la gota de ácido perfora la piedra, ¿viste? Todos los días lo hacen. Por eso lo que dice la vicepresidenta lo tiene clarísimo y es muy explícita en eso, ¿no? De cómo ellos te ocasionan este daño y cómo pasean por sus canales y por sus medios a todos los que siembran odio todo el tiempo. Omar, vos recién hablabas del movimiento obrero y de la necesidad, y te escuché también hablar la vez pasada en una entrevista de la necesidad de la unidad del movimiento obrero, particularmente de la CGT, de que no había elecciones, de que había que repensar una nueva estrategia con un programa. ¿Cómo está la situación hoy de la CGT? ¿Con qué sector te sentís más afín? ¿Cómo crees que hay que pensar al movimiento obrero del futuro? Mira, yo soy un hombre de la CGT, básicamente lo digo siempre, mi rol que tengo de legislador nuevamente ahora en la provincia de Buenos Aires como senador, digo, yo estoy aquí por la CGT, por la clase obrera, más allá de la corriente que pertenezco, más allá de las distintas corrientes hacia nuestro interior. Para mí el ámbito de la CGT, ojalá en algún momento se unifique, que la CTA también entienda que tenemos que estar unificados, que esta no es una discusión de hombres y de nombres, o de mujeres y nombres. Este es un planteo del movimiento obrero. Primero necesitamos un programa y después una metodología de elección que nos permita integrarnos a todos y todas. También es una deuda el tema del género en el movimiento sindical, claro que sí. Todavía tenemos dificultades y en eso tenemos que dar pasos cualitativos muy importantes. Ahora, está claro que en la medida nosotros estemos fragmentados, los gobiernos se favorecen, aún los propios, porque no hay un interlocutor solo válido y complica mucho más. Además,
Yo tengo un pensamiento sobre el peronismo que alguna vez alguno me tildó hasta de pseudo socialista o comunista, porque yo digo que el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Yo sé que ahí entra en discusión, bueno, el peronismo policlasista, sí, pero la estrategia de la clase trabajadora, que fue el que fue al rescate de su líder. Nació el peronismo antes que Perón, porque la clase trabajadora, 1 millón de personas, estamos hablando de hace 70 y pico de años atrás, va a rescatar a su líder cuando no existía ni la internet, ni el cable, ni la televisión, solamente existía la radio a lámpara y los diarios. Y 1 millón de personas se movilizó. Hoy no juntás 1 millón de personas ni que le des 50 celulares a cada uno. Las redes no lo pueden convocar. Bueno, entonces el valor de eso es extraordinario. Pero insisto, nosotros necesitamos una CGT renovada, necesitamos una CGT con un programa y que ese programa sea un programa que contenga una propuesta nacional, una mirada regional y una visión del mundo, de la mundialización, que es lo que siempre nos está planteando Francisco. Entonces, bueno, para eso se necesitan, como decía un viejo dirigente sindical, formador mío, dirigentes hay muchos, Claini. Cuadros dirigentes no son tantos. Bueno, nosotros necesitamos recuperar la organización de cuadros en el campo nacional y popular, porque el cuadro opera dentro de la organización. Fuera es como el pez fuera del agua. Y puede ser en la organización sindical, en la barrial, en la cooperadora, en la parroquia, cuadros integrales. En la medida que tengamos hombres y mujeres como cuadros integrales, el proceso nacional y popular va a estar garantizado. Si eso no sucede, las dificultades son muy grandes y muy difíciles de sostener en un mundo donde hoy tener el gobierno no es tener el poder. Está claro, ni siquiera los Estados-nación tienen el poder. Hoy el poder lo tienen los fondos de inversión, por citar uno, BlackRock. Son más importantes que un Estado-nación. Claro. Omar, hablabas de la necesidad de cuadros integrales, de cuadros formados, y esta semana se cumplieron 66 años del bombardeo a la Plaza de Mayo durante el gobierno de Juan Domingo Perón. En principio quería compartir con vos y con la audiencia el video que se compartió mucho en redes sociales, un video que tiene unos años, pero es muy contundente respecto de lo que ocurrió ese día. Lo compartió también la vicepresidenta de la Nación. Introducir ese video y después preguntarte si a partir de este bombardeo empezó la derecha a envalentonarse en la desaparición, en la tortura, en los crímenes, a los cuadros sindicales que podrían dar respuesta a muchos de los problemas que tenemos hoy. Vamos a verlo. Bueno, es contundente el video, es difícil volver de esto. Uno de los objetivos
era la CGT. Podemos decir que tenían muy claro cuáles eran los objetivos, ¿no? Ujú. La revolución fusiladora. Sí, claramente. Conmueve ver eso, realmente, por lo menos a mí me conmueve ver eso, Sí. esos crímenes que produjeron, aquel intento de eliminar al peronismo de la vida política argentina, aquel decreto 4161, que no se podía mencionar ninguna simbología peronista. Yo soy un convencido que después de ese bombardeo, lo que ellos lograron fue profundizar en la resistencia la mística peronista, que nos llevó a estos días. Creo que produjeron un efecto contrario con todos esos crímenes, con toda esa crueldad, esa barbarie que ellos cometieron, porque no solamente bombardearon la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, bombardearon la CGT y la residencia presidencial. Estaba claro el objetivo. Y ese odio, lamentablemente, en algunos actores de la política sigue hasta hoy. Cuando uno escucha declaraciones de personajes nefastos como, lo voy a nombrar, yo siempre digo las cosas de cara a la sociedad y a la luz del día, personajes nefastos como Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, la exdiputada Carrió, que hablan de envenenamiento, de odio todo el tiempo. Hay varios más, ¿no? Estoy nombrando los más notorios tal vez, Sí. los más despojados de cualquier tipo de actitud. Y a vos, inmediatamente tu cabeza viaja hacia allí, viaja hacia los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, viaja a aquella década del 50, a ese bombardeo, al fusilamiento del general Valle y los otros compañeros, a la muerte de Pistarini en una cárcel, todas esas cosas. Y bueno, las víctimas del movimiento obrero, ¿no? Desde el Negro López, pasando por Tosco, por Felipe Vallés, el primer desaparecido. Entonces, es tremendo realmente. Pero creo que eso también en nosotros fortaleció nuestra mística peronista que llega a estos días. Por eso el ataque sigue siendo siempre con otras herramientas. Hoy es mucho más difícil eso, pero hay que estar atento. Hay que estar atento porque, bueno, hay hermanos países que han vivido situaciones como Bolivia, que siempre ellos están al borde de la democracia, aunque se quieren mostrar como republicanos. Hay que estar muy atentos con esto. Por eso, insisto, hay que elevar el nivel de conciencia de la masa. Por eso decimos que el más alto grado de nivel de conciencia de la masa trabajadora es el peronismo. No hay ninguna duda de esto, por lo menos quienes hablan no tienen ninguna duda, y eso es lo que nosotros debemos seguir persistiendo. Omar, vos planteás recién, ¿no? dabas cuenta de la historia de los sectores más reaccionarios, gorilas y de derecha. Hoy podemos hacer esa comparación, como bien planteabas, con los anticuarentena, los antivacunas, el gran desprecio que tienen por lo popular y el pueblo estos sectores. Una derecha intensa, pequeña y radicalizada. ¿Qué crees que el gobierno, si es que crees que tiene que hacer otra cosa el gobierno, para poder enfrentar de una mejor manera a estos sectores? O si crees que el gobierno tiene que seguir manteniendo la posición que tiene hoy. Es decir, ¿qué crees que debería hacer el gobierno para evitar las situaciones que están viviendo países hermanos en América Latina? O no, digamos, vos creés que el gobierno está haciendo lo necesario. No, mirá, yo soy de los que cree que hay que profundizar. O sea, no te podés quedar en la mitad del río. Está claro que solamente es un tema musical el de Roberto Carlos, 1 millón de amigos. No existe eso. Ni Roberto Carlos los tiene. Aquí está claro que hay una disputa que viene desde la historia misma. ¿Cuál es la disputa? La desigualdad. La grieta es una excusa que usa la derecha, entonces dice que el problema es la grieta. La grieta puede estar entre 2 periodistas, 2 dirigentes sindicales, 2 dirigentes políticos, sociales, puede haber grieta de diferencia. Pero el problema es la desigualdad. Que hay un pibe que no tiene un plato de sopa caliente ahora en invierno y hay otro que se puede tomar lo que quiere. Millones. El problema es la desigualdad. Entonces, de allí viene. Lo que creo que, desde mi mirada, obviamente, yo no tengo una responsabilidad ejecutiva, yo espero que el gobierno, que plantea claramente que el Estado es articulador de las políticas públicas, yo creo que hay que dar un paso más. Para mí hay que dar un salto cualitativo.
no debemos ser solamente articulador, yo creo que debemos regular el proceso socioeconómico. Así como la Argentina a mediados del siglo pasado pasó de un país agroganadero y terminó produciendo uranio enriquecido e industrializó y generó una clase media a través de esa escalera social que decía Perón, el hombre debe producir por lo menos lo que consume, digamos, inigualada en toda la América Morena, a tal punto que consideraron a Buenos Aires como una ciudad europea, digamos, su calidad de vida, y a la Argentina como el país blanco, trataban de descalificarnos. Nosotros somos parte de esa América Morena, de esas venas abiertas de América Latina que también describía el maestro Eduardo Galeano. Ahora bien, estoy un convencido de esto, que nosotros no nos alcanza este estado que tenemos con los ingresos, que generalmente y básicamente lo más importante son los impuestos y cuando tomás crédito con los organismos multilaterales internacionales. Creo que nosotros debemos regular todo el proceso, sobre todo los miles y miles de millones que se nos escapan por nuestros ríos, por nuestros mares, porque hay que modificar el criterio de la administración del comercio exterior. Allí esto es lo que hizo con los planes quinquenales el peronismo a mediados del siglo pasado y pasó de un país agroganadero a un país industrial. Bueno, para eso hay que regular. Yo entiendo que hay que regular. Por supuesto que creo, porque lo ha planteado Perón, yo creo en las empresas mixtas, Estado y privado, pero bueno, hay que generarlas. Habrá que discutir en profundidad por qué se van así de esta manera nuestros granos, nuestros minerales, no se pesa, digamos, en origen, se pesa en destino. Entonces, todas estas cosas que terminan favoreciendo a los grandes explotadores y a los que dominan el mundo, nosotros debemos avanzar. Esto es lo que creo. Con articular solamente no alcanza, pero bueno, esta es una aspiración, tal vez. Después sé que no es fácil hacerlo, es muy fácil hablar, pero bueno, por eso es importante que el movimiento sindical tenga un programa propio. ¿Por qué? Porque si somos la columna vertebral de un proyecto nacional y popular, bueno, seguramente es inevitable que nos tengan en cuenta los sectores de los cuales nosotros provenimos y los representantes nuestros que están gobernando. Pero, insisto, hay que avanzar en esto para poder combatir eso otro. De lo contrario, se hace mucho más difícil y también tener una mirada, obviamente, regional. Y como digo siempre, las tendencias son internacionales, nunca son locales. Después se hacen regionales y, por último, locales, obviamente. Hablamos de política internacional. Y el que mejor describe todo esto es el único estadista que creo que hoy tiene el mundo, que es Francisco, el Papa. Omar, sí, el Papa. Me dejaste como varias puertas abiertas como para hacerte varias preguntas. Hidrovía, Papa Francisco. Pero me voy a meter en una a riesgo de tal vez no preguntar y sí analizar. Pero bueno, vos me vas a entender. Vamos a ir por este lado. ¿Cómo no? Hoy por hoy hay una dirigencia sindical, la CGT, la dirigencia de la CGT, que parece resultarle cómoda al gobierno en el sentido de que no hay mayores inconvenientes en el rumbo que se está generando. Conviven amablemente. Un gobierno nacional y popular que necesita profundizar, ¿le sirve una CGT con esta dirigencia o necesita una dirigencia que busque mayor profundización para que este gobierno además también profundice? ¿Se entiende lo que quiero plantear? Correctamente, y te lo describo no solamente en la CGT, sino te lo describo a todos los que estamos en el campo nacional y popular. Dentro del ámbito que corresponde, nosotros debemos dar el debate de ideas. En el caso del movimiento obrero lo hará en su parlamento, que es la CGT. En el caso de los que también actuamos en política, lo haremos en nuestro partido, en el PJ, sea bonaerense, sea nacional. Los que están en los distritos lo harán en el partido distrital o en la unidad básica. Nosotros debemos dar el debate. No hay peor cosa que cuando somos gobierno, aquellos que hacen de la genuflexión una forma de vida. No nos sirve a nosotros, no nos aporta eso. Y lamentablemente es un vicio que está arraigado en distintos ámbitos del campo nacional y popular. No, nosotros debemos debatir y debemos discutir, porque creemos en los cuadros, porque así nacimos a la vida política, porque eso nos permitió tener 3 grandes principios y una serie de valores. Esta es la discusión que debemos dar. No, nosotros no. En primer lugar, el movimiento sindical tiene su propia autonomía. Como decía Perón,
cuando volvió a la patria. Dijo, el movimiento sindical argentino es uno de los más importantes, o tal vez el más importante del mundo, porque es un condominio de poder con un gobierno. ¿Y por qué? Porque nosotros no solamente estamos en el conflicto, nosotros gestionamos y administramos como cualquier dirigente político a cargo de una intendencia o una gobernación. Salud, educación, formación profesional, turismo, recreación, entonces salud. Todas estas cosas hacen que vos tengas que dar respuesta cotidianamente. Esto pone en valor la capacidad del cuadro que se forma sindicalmente, aun del que se puede considerar que, bueno, tiene características muy burocráticas. Pero vos siempre tenés que dar respuesta a ese colectivo, porque es el colectivo que te reelige o no. Entonces, creo que nosotros mal hacemos cuando no tomamos la actitud de debatir en los ámbitos que corresponde. Te lo diría en términos más criollos y campechanos. No le demos pasto a las fieras, sabemos dónde decirlo y dónde discutirlo, pero nosotros tenemos que plantarnos en ese sentido. Y lo mismo tiene que hacer una dirigente o un dirigente político o barrial. Dar la discusión, por supuesto, todas las verdades son relativas, nadie tiene la verdad revelada. De esto se trata. Además, quienes militamos, por lo menos desde mi perspectiva, lo hago en mis convicciones. Y lo que mal podría hacer es traicionar las mismas. Omar, para ir un poco cerrando, pero en el sentido que veníamos planteando las preguntas y creo que vos también respondiéndolas, en esta idea de construir una agenda de profundización, ¿tenés una opinión sobre qué hay que hacer con la hidrovía? Porque la dejaste picando en un momento y me parece que es importante porque es un debate que tiene que ver con la soberanía nacional, pero también tiene que ver con la discusión de los recursos. No es un tema fácil, ni es un tema que va a llevar unos días. Lo primero que yo haría como gobierno, y le digo a todos los sectores que intervienen en esto, que primero ha logrado una centralidad que está bien reconocida y bien merecida, porque no la tenía, y la valoran los compañeros del sector de la fluvial, marítima y portuaria. En este caso está la FEMPINRA, que es una organización de una multiplicidad de organizaciones que están allí, a las cuales conozco a la mayoría, que tienen un programa al respecto, que es muy valioso. Lo primero que consultaría a las organizaciones sindicales del sector. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Tienen un programa, ¿eh? Siempre hablaron de la hidrovía, ellos siempre, años que tienen, y me atrevería a decir que tienen un programa y una propuesta hace 25 años atrás. Yo escucharía a ellos primero, a los hombres y las mujeres que trabajan en esta actividad. Y seguramente ahí el gobierno va a encontrar la respuesta y el conjunto de los militantes del campo nacional y popular vamos a encontrar la respuesta. Insisto, no es solamente la hidrovía, es mucho más que eso. Es mucho más, es toda la comercialización, son los puertos, las vías navegables, es todo, es un conjunto. Entonces yo soy muy respetuoso de esas cosas. Así como yo puedo hablar de lo mío con autoridad, como aparte me han escuchado siempre, estoy en contra de los opinólogos y sobre todo de los todólogos, porque estamos viviendo la era de los todólogos, cualquiera va a un medio, a un canal de televisión y es todólogo, habla de todo. Puede hablar desde pediatría hasta la ciencia aeronaval o pasar por el espacio. Yo no creo en esas cosas, pero yo lo que me apoyaría serían las organizaciones sindicales, los trabajadoras y las trabajadoras del sector que tienen una propuesta y que me parece muy interesante. Ahora, sí estoy convencido que nosotros debemos controlar nuestros ríos, nuestros mares, que los buques tienen que ser mayoritariamente de bandera argentina, que tenemos que recuperar los astilleros, que tenemos que volver a tener un programa naval, como supimos tener en su momento, una flota mercante como nosotros tuvimos. Bueno, hemos hecho cosas extraordinarias a mediados del siglo pasado. Yo creo que actualizándolas siempre es posible. Es una voluntad y una decisión, obviamente, que también significa modificar la correlación de fuerza. ¿Y cómo se modifica la correlación de fuerza? Con la organización de cuadros. Esta es mi mirada, obviamente. Omar, queremos agradecerte tu participación hoy en Enfoque TV, sobre todo por esto de que hablabas y que bien decías, ¿no? Que hay muchos opinólogos, muchos todólogos que hablan de todo en cualquier momento. Y no hay muchos espacios en la televisión y en los medios de comunicación para tener una charla específica sobre sindicalismo, donde podamos sacarle la estigmatización que muchas veces los grandes medios, que son corporaciones, ¿no? Por supuesto, hacen sobre el sindicalismo.
Y bueno, un poco en esta reflexión tu mirada acerca de cómo opera, ¿no?, cierto sector económico mediático respecto de la estigmatización del sindicalismo. Sí, yo les agradezco porque nosotros nos estigmatizan. Hay 3.500 organizaciones de base, de primer grado. Un 50-51% con personería gremial y otro tanto con simple inscripción. Hay asociaciones, uniones, federaciones, confederaciones. Tenemos en todo el país, desde Tierra del Fuego a La Quiaca, entre 300 y 400.000 hombres y mujeres que todos los días damos respuesta en una institución sindical, en una oficina, en una casa, en un edificio. Y por ahí encuentran 10, 20, 30, 50, 100 que no hacen las cosas bien, y en la era de la generalización, todas y todos somos lo mismo. No es así de ninguna manera. Yo siempre digo, sería muy fácil resolver la confrontación mundial si de un lado tuvieran todos los buenos y de otro lado todos los malos. Listo, uno gana. O gobierna el mundo los malos o los buenos. Pero estamos mezclados, sí, como dice el paisano. Estamos mezclados, buenos y malos. Ahora, no se puede generalizar por unos pocos casos. Pero bueno, como ellos tienen lo que decíamos hoy, fijan la agenda, te condicionan desde ahí. Te toman 10 casos testigos, es lo mismo cuando dicen no hay recambio sindical. Mentira, absolutamente mentira. Puede haber 10, 15, 20 dirigentes que hace muchos años que están, que también habría que preguntarse por qué los trabajadores los siguen eligiendo. Pregunta que no se hacen. Si los eligen, porque no deben hacer las cosas mal, obviamente. Nadie reelige, nadie que... Y el resto se recambia permanentemente. Ni hablar en los cuadros intermedios del sindicalismo. Pero bueno, por eso digo que hoy cómo se difunde y cómo se informa en la democracia moderna, para quien les habla, tiene centralidad. Eso hay que resolverlo. No estamos bien ahí, desde mi mirada, obvio, ¿no? Genial. Omar, te queremos agradecer. Bueno, Emi, si querés introducir algo más. No, siempre es un gusto. Iba en el mismo sentido, digamos. Le contamos que estamos a disposición, que fue un gusto haberlo tenido en esta transmisión, que nos constituimos en cooperativa, que tenemos una producción de radio que también ponemos a disposición, tratando de construir información contrahegemónica o una mirada comunitaria y alternativa periodística. Me parece que eso es lo que necesitamos en esta etapa política, en esta etapa de la historia global. Y en esta hora que nos... Sí, eso. En esta hora que nos dedicaste también para poder dar a conocer, nos fortaleces también en esta búsqueda. Yo les agradezco a ustedes, les agradezco Enfoque por esto que hacen, para que haya miles de voces que informen, y también ojalá que los que venimos del campo sindical o tenemos alguna responsabilidad sindical, además de las otras que nos puede tocar, como en mi caso, tengamos la capacidad de informar y de difundir desde nosotros. Que la mejor manera, si el movimiento sindical algún día lograra concentrar los recursos que tiene, toda esa economía que nosotros manejamos cotidianamente, en un banco propio, en una agencia de comunicación propia, en medios de comunicación propio, creo que sería la liberación definitiva de la clase trabajadora y coadyuvaría muchísimo a consolidar un gobierno nacional y popular. Pero bueno, depende de los cuadros nuestros y ojalá que las nuevas generaciones puedan lograrlo, lo que nosotros, mi generación, hasta ahora no ha logrado y que ya veo muy difícil, pero sí confío que hay muchos jóvenes como ustedes comprometidos con lo nacional y lo popular, y en el caso del sindicalismo, cuadros que son brillantes y que ya tienen una base más que importante, que es el sindicato. El sindicato es como la familia, es de carácter permanente. Y esa institución es la que acaba de reivindicar el Papa, pero los medios hegemónicos le quieren dar una mirada inversa, pero no van a poder, claramente no van a poder. Fueron importantes esas palabras del Papa, y en eso andamos, Omar, tratando de generar comunicación desde los trabajadores para los trabajadores, que es la clase a la que pertenecemos y es la única que reconocemos como propia, ¿no? Es música para mis oídos escucharlos a ustedes decir eso, porque no se escucha habitualmente, así que yo les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Omar. Cuando quieran. Muchas gracias, Omar. Que sigan bien, Gustavo, Emiliano y todo el equipo. Saludos.